todo, un agradecimiento a la doctora Estela Villegas por su insistencia y su amable invitación para que compartiéramos hoy el significado de los resultados electorales del domingo pasado, lo que se viene y lo que se vendrá. Entonces, voy a comenzar y espero que algunas de las cosas que voy a decir no les atragante el almuerzo. Entonces, coman con mucho cuidado, mucho cuidado. Vamos a ver, mire. No se dice que un proceso electoral en una democracia no tiene sino realmente una finalidad, y esa finalidad es la de si se continúa con el gobierno que está, con el partido del gobierno o con la coalición de ese gobierno, o si se cambia. Eso es todo. Ningún periódico, ningún medio plantea las elecciones en esos términos. Entonces, es muy difícil entender qué está pasando, qué pasó. Entonces, a la luz de ese dato que es elemental, es la primera página sobre este tema en cualquier libro, pues miremos qué fue lo que pasó. Lo que pasó fue que la gente, los ciudadanos, votaron por el cambio, no por la continuidad. Eso fue todo. Pero no lo dicen así, ni antes, ni durante, ni después. Entonces, claro, la confusión es muy grande. Si se votaron por el cambio, entonces, ¿por quién votaron? Obviamente, votaron por la oposición. Tampoco nos dicen eso. Entonces, ¿quién ganó? Pues, señores, muy sencillo, ganó la oposición. ¿Cómo les parece? Entonces, es una revelación. Yo tengo que decir estas cosas y aparecer como si estuviera iluminando. No, por favor, es lo obvio, es lo que está en la primera página de cualquier libro sobre un proceso electoral. Ganó la oposición. ¿Qué es lo que ocurre? Que miremos esto muy sencillamente. ¿Qué es lo que ocurre? En Colombia hay dos tipos de oposición. Es muy difícil que en Colombia haya oposición, porque aquí todo el mundo quiere estar en el gobierno. Es muy difícil. Y cuando ha habido un gobierno con oposición, lo borran de la historia. Eso no existió. Pero, no obstante eso, en estos 8 años hubo una coalición de gobierno y hubo una oposición. Hubo dos oposiciones. Una oposición sistemática, continuada, que dio lugar a la fundación de un partido político que apenas tiene 5 años, que es el Centro Democrático. Fue fundado en el 2013, 5 años. Hay otros partidos que tienen 150 años. Parece que con partida de función ya. Pero, bueno, es lógico, es lógico. Pero, una oposición de esas características, de esa naturaleza, digamos, una oposición dentro del establecimiento, en favor del establecimiento, cualquier cosa que eso quiera decir, pero digamos que es lo más influyente en una sociedad, ese es el establecimiento. Y con un expresidente, con exministros, excongresistas, nuevos congresistas, etc. Y una oposición anti-establecimiento, anti-sistema, anti-elite, porque se supone que los que están gobernando pertenecen a la elite, así eso no sea tan cierto. Entonces, usted tiene una coalición de gobierno integrada por varios partidos y una oposición con una doble faz.
oposición al gobierno, pero no al sistema, eso es Centro Democrático, y oposición al sistema, eso es, digamos, los nombres completos: Petro, Robledo, Clara, López, Piedad Córdoba. Es eso. Entonces, miremos muy rápidamente este cuadro para que ustedes vean qué fue lo que ocurrió. Hay un point por ahí. Muy rápidamente. Pointer por ahí. Este mapa es el del voto del plebiscito. El voto por el sí en el plebiscito es, como ustedes ven, es el voto periférico, es el que bordea el país. O sea, cubre las áreas, no todas, pero la mayoría, casi todas las áreas más pobres del país. Si usted mira los otro mapa, o el mapa de ahora, no sé encontrarlo, después pedimos que lo pongan, es de las elecciones ahora, es prácticamente igual. Hay unos vacíos, pero es igual. Donde gana Petro es en esta periferia, menos ahora. No es que en el resto del país no tenga nada, por supuesto que no, como no es que el establecimiento no tenga nada en la periferia, pero muestra que lo que tenemos es una especie de confrontación centro-periferia que tiene que ser superada, porque se repite. Pero claro, el problema también de la guerrilla estaba ahí, aunque tenía repercusiones en el centro. Pero lo que usted ve es que el país desarrollado, el país industrializado, el país con universidades, ese país vota de otra manera, como ocurrió en Inglaterra con el Brexit. Usted no tiene universidades aquí ni en la periferia, no, o por lo menos no las mejores, por lo menos no las medianas, y así con la industria, etc. Bueno, dejemos así. Podemos poner el cuadro de la votación, la persona que está manejando eso. Muy bien, gracias. Miremos esto rápidamente para volver al tema de donde iba. Miren, en este cuadro, donde están los 6 candidatos, comenzamos, según decían, con más de 50 candidatos. Ay, ¿qué está pasando en Colombia? Más de 50 candidatos. Y me preguntaban, ¿usted qué explicación? Yo digo, muy sencilla, no hay candidato. Muy bien, 52, de esos realmente eran 49, de esos ya no nos alcanzaban al final, no había sino 5, y de esos 5 no había sino 2. Fíjense ustedes cómo es la vida, cómo evoluciona de rápido. Entonces, usted mira y dice, a ver, ¿quiénes son los candidatos de la coalición de gobierno? ¿Cuál era la coalición de gobierno? El partido de la U, el Partido Liberal, el Partido Conservador, el Partido Radical, Cambio Radical, y en algún momento Alianza Verde, que fue Lucho Garzón, que dijo, en el apoyo de la Alianza Verde al gobierno lo que hay es que estamos identificados con su programa. Aquí no hay misterio ni ministerio. Después hubo ministerio, el del trabajo, y después la consejería presidencial, pero bueno, está bien. Entonces, usted dice, a ver, ¿dónde están los candidatos de la coalición de gobierno? Los candidatos de la coalición de gobierno son Humberto de la Calle, liberal, digamos, Vargas Lleras, porque era Cambio Radical. Bueno, se acabó. Porque ocurrió una cosa que es descomunal en la vida política, que no tiene antecedentes, que es que la coalición de gobierno, para comenzar, no tiene candidato presidencial, y hay 52 o 49.
Y segundo, el partido de gobierno, que es la U, no tiene candidato. ¿En qué país del mundo un partido que gobierna 8 años dice que no tiene candidato? ¿Eso qué es? ¿Qué es? Eso es impensable. Y los otros partidos de la coalición, digamos el Partido Conservador, tampoco tiene candidato. Todo lo cual muestra lo que es el deterioro del sistema político en Colombia. Entonces fíjense ustedes cómo dentro de la coalición lo que usted tiene son 2 candidatos que además no se proclaman candidatos de la coalición, no, que son De la Calle y Vargas Lleras, ambos íntimamente ligados al gobierno, íntimamente. Y eso naturalmente es un factor que cuenta en el proceso electoral. Y claro, usted tiene entonces, ya mencionamos 2 candidatos, nos quedan 3. De esos 3 hay 2 de oposición. Centro Democrático, que es Duque. La oposición antisistema, que es Petro. Y queda uno que está en la mitad de todos, curiosamente aquí también en la mitad, es curioso, que es Fajardo, que es Nini, que es ni el gobierno, ni la oposición al gobierno, ni la oposición al sistema. Pero esa opción política está constituida por un partido que tiene candidato presidencial, pero que entonces renuncia realmente a la candidatura, que es el Polo, que es el senador Roblero, la Alianza Verde, que es la primera que lanzó una candidatura presidencial, Claudia, en ese momento estaba en más de 40% de favorabilidad, que es la Alianza Verde, y luego está el partido de Fajardo, que no es partido, es un movimiento, Compromiso por Colombia, que es un movimiento, no es un partido. Es eso. Entonces usted tiene los 2 candidatos de oposición y uno de oposición a los 2 candidatos. Muy bien. Antes teníamos, pero eso es historia patria muy lejana, teníamos un partido liberal y un partido conservador. Pero eso les pareció aburridísimo y tal, entonces dijeron que eso no más. Y de ahí pasamos a un sistema multipartidista, después de la Constitución del 91. Llegamos a tener más de 70 partidos. Dijimos, no, eso no puede ser, el tarjetón es muy grande, es muy difícil votar. No difícil gobernar, sino votar, por favor. Y de ahí hicimos unas reformas y tal, y quedamos en 10 partidos, que es más o menos lo que tenemos hoy. Partidos muy débiles, por otra parte, ¿no? Una cosa muy precaria. Entonces, vuelvo a esto. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? La coalición de gobierno, los representantes de la coalición de gobierno, que son Vargas Lleras y Humberto de la Calle, sumados sacan 9,28, sacan menos del 10% los representantes de la coalición de gobierno. Inusitado, un gobierno de 8 años, inusitado. Y los partidos los candidatos de oposición, esto es muy interesante, digamos, saca casi 40% Duque, saca 25% Petro, y Nini, o sea, Fajardo, saca 23%. O sea, se llevan todos, y quedan los sobrados, 10% o menos, queda para la coalición de gobierno. Es increíble, después de 8 años de gobierno, es realmente sorprendente. Muy bien, fíjense ustedes, si ustedes suman
Recuerden que Petro en algún momento y por mucho tiempo propuso una coalición, una alianza. Él decía, hagamos una alianza Petro, Humberto de la Calle y Fajardo. Si ustedes suman, yo digo que en política no hay que hacer sumas aritméticas, pero como les gusta, sumemos. Si usted suma Fajardo, Petro y de la Calle, que era lo que proponía Petro, habrían ganado en primera vuelta. Es 51. ¿Cómo les parece? Estaba claro Petro. En lo que no estaba claro Petro, como no estaba claro el país, como no estaban claros los medios de comunicación, es que en un sistema de dos vueltas, las alianzas son muy difíciles, a veces imposibles, cuando se hacen para la primera vuelta. Porque el sistema de dos vueltas es uno en el cual se estimula la fragmentación de los partidos para llegar a la primera. Para que una vez los diversos partidos muestran sus cartas, dicen qué es lo que tienen, no pueden cañar, no, muestran qué es lo que tienen, entonces en la primera se hace una eliminatoria. A los que tengan más, al primero y al segundo, se les dice, ustedes van para la elección en la cual se escoge presidente de la República, en la cual no concursan sino dos. Y los demás quedan eliminados, es una eliminatoria. Pero los eliminados tienen en sus manos unas cartas que dicen, yo tengo 10%, 12%, 20%, y usted me necesita. Y en la segunda vuelta nos ponemos de acuerdo. En algunos países, como Francia, Francia es el campeón de este sistema. Para entender este sistema hay que leer cómo es que funcionan las elecciones en Francia. No, aquí no lo hacen. Ese sistema fue introducido en Francia en 1958 por el general de Gaulle en la constitución que se llamó de la Quinta República, todavía vigente, y se introdujo con un solo propósito, que había 16 partidos, que era bloquear el Partido Comunista, que era el partido más grande de Francia, no el partido que tenía la mitad más uno, no, pero era el más grande de Francia entre 16 partidos. No había elección presidencial, era la elección parlamentaria. Entonces se inventaron eso. Yo les doy unos datos así brutales, burdos, que no son exactos, pero son casi exactos. Yo los digo de memoria. Digamos, el Partido Comunista saca ya en la segunda vuelta más de 5 millones de votos. El partido de Gaulle saca un poco más de 4, hay 1 millón de diferencia. Número de curules para el Partido Comunista con 1 millón de votos más, 10. Número de curules para el partido de General de Gaulle con 1 millón de votos menos, 210, que es como es bueno en política. Usted con menos saca más, ¿cómo le parece? Es el sistema electoral, no es una trampa, no es un fraude, no alteran el E14, no. Es de verdad, es así. Los jugadores aceptan que es el sistema y juegan con ese sistema. Claro, les dio muy duro, aprendieron a manejarlo, De Gaulle introdujo la elección presidencial, impuso también ese sistema, en la elección presidencial se aplicó y la izquierda, los comunistas, los socialistas aprendieron a manejarlo y llegaron a la presidencia con Mitterrand en algún momento. Perfecto. Después, digamos, ese sistema se usó para bloquear al Partido Comunista. En el 2002, presidente Chirac, goyista, Jospin, primer ministro socialista, Le Pen, derecha extrema, y otros candidatos se disputan en la primera vuelta a la presidencia. Chirac saca 18 cualquier cosa, 18.8. Jospin no alcanza a pasar a la segunda vuelta, pasa Le Pen, derecha. Chirac, centro derecha. Entonces viene la segunda vuelta. ¿Qué pasa en la segunda vuelta? Se hacen todos estos arreglos que ustedes están viendo. Chirac saca
83%, pasó de 18 a 83. Claro, barrió a Le Pen. Le Pen no era comunista, era de derecha. El sistema de 2 vueltas se inventó, ¿sabe para qué? Para bloquear. Cuando no se conocían otras experiencias se decía al comunista, no, se inventó para bloquear al que yo llamo el maloso, al que logren identificar, diabolizar como el maloso, ese pierde en la segunda vuelta. En un caso fue el comunista, en otro caso fue el de extrema derecha, que fue Le Pen. Ahora, el año pasado, con Macron, entonces lo mismo, pasan 1000 cosas en Francia, no entro en detalle. La señora Le Pen, ya no su papá, sino ella, queda de segunda. Quedan barridos todos los políticos tradicionales en Francia, un poco como lo que ha ocurrido en Colombia ahora. Y entonces, ¿a quién bloquean? Bloquean a la señora Le Pen, y la bloquea un joven que tiene 39 años, ¿no? Es eso, así es como funciona el sistema. Si Petro hubiera logrado, o lograra en estas 2 semanas, diabolizar a Duque, pues Duque es el maloso que bloquea el sistema. El problema es si lo logra, es eso, es así de fácil. En eso consiste, no nos lo explican, entonces claro, esto es un enredo espantoso. Y entonces se ponen a hacer coaliciones para la primera que no resultan. ¿Por qué no resultan? Porque en un sistema multipartidista, usted puede pasar a la segunda vuelta con muy pocos votos. Porque si hay 16 candidatos, imagínese usted, 100 repartido entre 16, usted pasa con 9, con 12, con 14, usted cree que tiene 13, entonces usted no se entrega. Porque en la primera, si usted quiere hacer la alianza, que fue lo que pasó entre Petro, Humberto de la Calle y Fajardo, es bueno, entonces a ver, ¿quién es el candidato? Pues cada uno decía yo, entonces no se podía hacer la alianza, porque Fajardo no cedía, Humberto de la Calle no cedía, y Petro tampoco. Petro quería ser el candidato, el otro también. Entonces por eso no se puede hacer, es tiempo perdido. Yo digo, a ver, entre el 11 de marzo y la elección el 27 de mayo, ¿qué pasó? ¿Qué estrategia electoral luminosa, así impresionante se puso en marcha? No que se van a tomar un café Humberto de la Calle y Fajardo. No, portada de semana, se van a tomar un café. Portada de semana, un café. Bueno, es una estrategia descomunal. No, que no pasó nada. Pero dice, pero ¿qué política es esta? ¿Esto qué es? Volvamos. Miren ustedes lo que ocurre. Que no podía en primera vuelta crearse esas alianzas, no salía. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El presidente Uribe, que algo sabe en materia de política electoral, en teoría nunca ha perdido una elección. Nunca. Pero ¿cómo va a decir eso? Perdió con Santos en la segunda vuelta. Bueno, sí, pero ganó la primera. La segunda ya fue otro lío muy complicado, no entremos en eso. Entonces, digamos, el presidente Uribe arma un enredo. ¿Cuál es el enredo? El enredo es que no, que el que diga Uribe, no, él dice, no, eso no es así, vamos a tener 5 candidatos. ¿Quién quiere ser candidato? Entonces hay 5 candidatos: Holmes, Paloma, Duque, María del Rosario y Nieto. Perfecto. Peleen entre ustedes. Muy bien, peleen entre ellos. Todos los columnistas decían, uy, se acabó Uribe, ninguno de los 5 candidatos obtiene ningún apoyo de la opinión pública, las encuestas dicen que el uno está en 2, el otro en 3, o sea que se acabó Uribe. Muy bien, se acabó Uribe, perfecto. Entonces, el presidente Uribe dice, hagamos unas encuestas para ver quién de ellos queda. Nunca nos contaron quién hacía las encuestas, cómo eran las encuestas, pero hicieron unas encuestas. Y el hombre dijo, sí, ya, quedó Duque. No puede ser, sí, quedó Duque. Muy bien. Entonces Duque derrota a 4, a Marta Lucía, a Holmes, ambos con un récord, ¿no? Una carrera política importante. Puedo citar, pero es que se nos va el tiempo.
Y luego a María del Rosario también, había sido ministra, había sido vicerrectora del Rosario, había sido directora de Conciencias, en fin, y una familia política muy importante en la costa. Y Rafael Nieto, que digamos no había sido sino viceministro y era una persona activa y que escribía, pero realmente persona muy inteligente y muy capaz. Muy bien. Y Duque les gana a todos en las urnas. Perfecto. Entonces el candidato es Duque. Entonces el presidente Uribe hace otra cosa. Yo decía en conferencias, carambas, ¿y cómo corre esos riesgos el presidente Uribe? ¿Qué hizo el presidente Uribe? El presidente Uribe dijo, mire, ahora vamos a hacer una consulta partidista. Ya tenemos un candidato que es Duque, pero hay dos personas que dicen que quieren ser candidatas. Una que es una señora que se llama Marta Lucía, que fue mi ministra de Defensa, después mi embajadora en Francia, antes mi viceministra de Comercio cuando Santos era ministro de Comercio, después ministra de Comercio con Pastrana, creo, ya no me acuerdo. Muy bien, entonces, ¿qué hacemos con esas otras dos personas que tienen algunas ideas que pueden ser parecidas o reforzar nuestra plataforma ideológica? Hagamos una consulta interpartidista. Ellos representan otros dos partidos. ¿Cuáles? ¿Qué partido representaba Ordóñez? ¿Qué partido representaba Marta Lucía? Si el Partido Conservador no le jala. Pero la hizo. Y entonces otra persona que es muy capaz en la cuestión electoral y se mueve bien, que es Petro dijo, yo me colicho, yo me meto en esa consulta. Y entonces se inventó que Clara López, con la cual ya había peleado, que representaba otro partido rarísimo, se llama así o no sé cómo, una cosa rarísima, entonces le dijo, ¿por qué no entramos en la consulta, tú y yo, y peleamos tú y yo en la consulta, a ver quién se queda con la candidatura? Y tuvieron una reunión, un desayuno, y llegaban a la conclusión de ¿para qué la consulta? Entonces Clara se fue. Él dio la vuelta, entró a otro café, se reunió con Caicedo, un exalcalde de Santa Marta, y dijo, oiga, ¿por qué no hacemos la consulta? Vamos a la consulta usted y yo. Él sabía desde antes de nacer que derrotaba a Caicedo, por supuesto, pero no tanto a Clara. Muy bien, mientras Clara va caminando y toma un taxi, seguramente se entera que sí iba a haber consulta, pero sin ella. Y entonces, claro, un engaño ahí, pero... Entonces ella se va para don Humberto de la Calle. Entonces tenemos esa situación y se hace la consulta interpartidista. Nadie le presta atención, se trataba de una elección de Congreso, también muy aburrida, pero nadie le presta atención a la consulta. Y yo digo, pero el presidente Uribe, ¿cómo se expone a decirle a sus adversarios, si son 17, 18 millones de votos? Ahora hubo 19, pero bueno, 17, 18, y él le dice a los 17, 18 que escojan su candidato. Esto es increíble. En esta situación, ¿qué va a hacer si le escogen el candidato que él no quiere entre Marta Lucía, Ordóñez y Duque? Muy raro riesgo ese. Pues sí, él le dice a sus adversarios, escojan mi candidato. Oh sorpresa, sus adversarios escogen al candidato que el presidente Uribe quiere. ¿Cómo les parece? Es una política maravillosa esto es una maravilla. Y entonces escogen a Duque. Entonces quedan dos candidatos. Duque, sobrado, por los votos que obtuvo, más de 4 millones. Petro, 2 millones y tanto. De una vez descalificó a Caicedo, ya lo sacó del juego. Y por alguna razón misteriosa, la manera tal vez como los medios presentaron esto, yo decía, mire, la votación del 11 de marzo tendrá una influencia en la del 27 de mayo, no por los resultados, sino por la interpretación que se haga de lo que pasó el 11 de marzo. No, nadie hizo una interpretación, eso era una confusión loca, pero como que la gente concluyó, mire, aquí quedaron dos candidatos. Quedó un señor Duque y un señor Petro. ¿Y los demás? ¿No? A partir de ese momento, todas las encuestas, sin excepción, y no fueron pocas, decían no hay sino dos candidatos. Esos dos candidatos tienen más de 10, todos los demás tienen menos de 10.
De una vez, es decir, lo que hizo el presidente Uribe fue presidencial. Algunos decían, no, la primera vuelta, no. Lo que él hizo fue presidencializar la elección del 11 de marzo. Lo que él hizo fue decir, mira, aquí no hay sino dos candidatos que son, además los que yo quiero, Duque y Petro, porque me parece que es más fácil derrotar a Petro que a Fajardo y que a Vargas, ya me parece más fácil. Ahí están los dos, ahí se los dejo. Sigan. A partir del 11 de marzo hay estabilidad en la opinión pública con respecto a esos dos candidatos y a los demás. Antes, el puntero era Vargas Lleras, como sabíamos, sin duda era el presidente ya. Después, octubre, noviembre, diciembre, enero, parte de enero, Fajardo. Y después ya no quedaron sino dos, por la consulta, Petro y Duque. Y así llegó hasta el domingo pasado. Es decir, un error político descomunal de todos los demás candidatos que no se dieron cuenta, no pudieron anticipar el significado de la consulta interpartidista. Petro decía, voy a derrotar a Uribe, no hablaba de Duque, voy a derrotar a Uribe en esa consulta, porque claro, si sacaba más votos que Duque, pues, imagínese usted. Pero no pudo derrotar a Uribe. Y Pastrana decía, vamos a derrotar a Petro. Tampoco la prensa recogía mucho de eso. Eso quedaba perdido por ahí y no tuvo mayor influencia en lo que ocurrió en ese momento ni en lo que ocurrió después. Entonces digamos que el 11 de marzo presidencializó la campaña electoral encarnada en dos figuras, Duque y Petro, y hasta ahí llegó esto. Y llegamos al 11 de marzo, llegamos al 27 de mayo. Yo decía, mire, hay tres momentos electorales en este proceso. El momento del 11 de marzo, una elección de Congreso. El momento del 27 de mayo, primera vuelta para la elección presidencial, es una eliminatoria. Y el 17 de junio es la escogencia entre dos candidatos. Señores, señoras, no es igual el comportamiento de esos tres momentos. Son tres comportamientos de la ciudadanía diferentes. Primer comportamiento, 11 de marzo, la ciudadanía dijo, aquí están los dos candidatos. Así quedó. 27 de mayo, la ciudadanía dijo, son estos dos candidatos, lo que ya dije, no me pregunten más, por favor. Estos dos candidatos. Y hay un tercero en discordia. Yo digo, cuando un candidato plantea que quiere una tercería, es posible que le vaya muy bien, queda de tercero, sí. Así se lo dije a Noemí una vez cuando la confrontación Serpa-Pastrana a ella. No, yo planteé una tercería en dos ventanas y ella en el centro. Es un seminario para ver qué había pasado. ¿Tú qué piensas, Fernando? ¿No? Que te fue muy bien. Tú dijiste que planteabas una tercería y quedaste de tercero. Gracias. De milagro me saluda. Pero bueno, por favor, usted en política no plantea tercerías, usted plantea ganar. Usted no plantea quedar de segundo, usted plantea ganar. Esa es la política. Muy bien. Fajardo quedó de tercero. Una tercería muy respetable, muy digna. Claro, si usted mira el cuadro, es decir, usted el domingo mira el cuadro y dice, ¿quién ganó? Bueno, no, ganaron Duque y Petro. ¿Quién decide esta elección? El 17 de junio. Usted mira, pues Fajardo. Fajardo dice si gana Petro o gana Duque. Pero como Fajardo no maneja eso, porque es una coalición de verdes, izquierdistas y él, como él dice que es diferente de los demás políticos, hace lo que hizo hoy, que era lo que había anunciado. Dice, como yo no soy como los demás, yo considero que mis votantes no están amarrados. Entonces mis votantes hagan lo que quieran. Alianza Verde, que lo mismo. Y entonces no puede decidir, por supuesto,
porque no controla y además no quiere controlar. Entonces quedan los votos dispersos. Ustedes dicen, bueno, pero eso ya está claro, porque fíjese usted que ya el liberalismo dijo que apoyaba a Duque. El conservatismo unánimemente, antes estaban divididos, dijo unánimemente que apoyaban a Duque. ¿Qué más quiere? Bueno, sí, antes dijeron que apoyaban a Vargas Lleras, Cambio Radical, el conservatismo, la U. ¿Y qué pasó? Nada. ¿Y ahora va a ocurrir lo mismo? Mire, la ventaja, es muy difícil en esa situación que se ve muy fluida, es muy difícil que usted pueda hacer una suma aritmética y decir, mire, aquí lo que hay es estos votos, porque fíjese usted, la suma que hicieron con Vargas Lleras le daban más de 5 millones de votos, quedó con menos de 1,5 millones, por favor. No es así no funciona la política. Digamos que estas adhesiones sirven para crear un clima. Como la gente no entra en todas estas consideraciones y elucubraciones, ¿no? Entonces, la gente entra en una situación en la cual percibe que ya hay un candidato que tiene más o menos el apoyo de casi todos y entonces ya ese candidato va a ganar. Es ese clima, es ese ambiente, es esa percepción lo que le daría el triunfo a Duque, no los 400,000 votos o menos de la calle, no, por favor, no. Que ayer se reunieron todos los parlamentarios con el presidente Gaviria, tal. No, el presidente Gaviria ya había dicho hace un mes en un reportaje en El Tiempo a Yamid Amad, mire, yo negocio en la segunda vuelta, ya descartó a Humberto de la Calle, yo negocio, pero yo no voy a negociar con los votos que saque Humberto. Y ya tenía claro que ahí no había votos. Yo voy a negociar con las curules que tengo en Senado y Cámara, porque somos la mayor fuerza política. Y claro, ¿y Vargas Lleras qué hace? Pues ya lo mismo que hizo Gaviria, lo hizo antes. Porque hay que hacerlo corriendo, si no el otro se la gana uno. Yo lo mismo, ¿usted qué negocia? ¿Los votos que tiene? No. Usted negocia las curules que tiene en el Congreso. Por fortuna, mire, por fortuna, hemos tenido en estos días una clase política muy lúcida, ¿no? La hemos criticado mucho, tiene todo tipo de defectos, por Dios, pero en estos días ha estado de una rara lucidez. Entonces la clase política, toda, liberales, conservadores, Cambio Radical, la U, ¿no? Que es el establecimiento político, todos muy queridos, todos muy correctos, ninguno pide puestos, ninguno pide contratos, todos dicen que tienen ideología, que tienen una cosa programática, que se la van a dejar al Señor, que la lea y que eso es todo. No, perfecto, por fin. Porque claro, saben que si entran en el otro juego le hacen un daño descomunal al candidato. Por eso están de una dignidad, de una sabiduría, de una corrección, de una dignidad realmente admirables. Hay que elogiar el pragmatismo de esta clase política, muy desacreditada, que la derrotaron, la volvieron pues papilla, pero se han portado muy bien, como para volver a hacer la elección y decir, no, son ustedes, está muy bien, pero ya no hay ocasión, ya están derrotados. Entonces, lo que tenemos ahora es una escogencia entre dos cosas. ¿Qué grupo de oposición gana? ¿La oposición al gobierno o la oposición al sistema? Es eso. Esa es la escogencia que hay el 17 de junio. No es tan clara en los medios, pero es eso. Claro, ¿qué es lo que hace el candidato de la oposición al sistema? Lo que hace es decir, bueno, yo no soy tan antisistema. Ah, pero usted dijo. Es eso, se va, es decir, los dos candidatos tienen que ir, digamos, acercándose al centro para quedarse con los únicos votos que hay disponibles, que no son muchos más los que hay, que son los que tenía Fajardo.
que es un 27%, yo no me acuerdo, esos votos, ya, no más. Y ahí hay que hacer unas concesiones y hacer unas posturas, adoptar unas posturas. Muy bien. Fíjense ustedes. Entonces lo que tenemos es, ¿quién fue lo que ganó? Digamos que ganaron 3 personas. Ganó Duque, ganó Petro, y reconozcamos que ganó Fajardo. El uno representa, como hemos dicho, oposición al gobierno, oposición al César. ¿Qué representa Fajardo? Fajardo representa la decepción. No nuestra con Fajardo, no. La decepción de Fajardo como dirigente, sus aliados, con lo que pasa en Colombia, con la manera como se hace política. No, entonces él tiene una propuesta diferente. Por eso, esa decepción lo lleva a decir, ni Petro, ni Duque. Él está más decepcionado que los otros dos. ¿Se fija? Claro, es el Nini. Pero fíjese usted lo importante y lo grave de lo que pasó el domingo. Ganaron 3 candidatos que forman parte de la oposición, cada uno a su manera. Y los que representaban el establecimiento político y lo demás, barridos. Por eso la elección del domingo pasado tiene un significado descomunal, solamente comparable a lo que hizo Macron en Francia, que fue derrumbar todo el establecimiento político, sus más altas figuras, Sarkozy, Juppé, Filón, todo, acabó con eso. Hamon, Mélenchon, acabó con eso. Y allá por fortuna tienen, eso lo hicieron en el 2002, dijeron la elección parlamentaria hay que ponerla después de la presidencial, porque es la manera como la presidencial arrastra la constitución del Congreso. Y entonces, claro, al mes se hizo la de Congreso y el 75% de los congresistas los barrieron. Y los que entraron, todavía se nota, eran personas que no tenían ni idea de qué se trataba, para qué era la asamblea, cuál era su papel. Bueno, esa fue la revolución que produjo Macron en Francia. Claro, es una revolución política, pero ahí está, y tiene muchas dificultades, pero bueno, ahí está, 39 años, casado con su maestra, que ya tenía 3 hijos. Hicieron propaganda negra. No les doy sino 2 datos de la propaganda negra contra Macron, para que ustedes vean cómo es el juego, y no sabemos qué va a pasar ahora aquí. 1, dijeron que había tenido una affaire sexual con la hija de Brigitte, su señora. ¿No le parece? Eso fue un cuento, y entonces en la prensa francesa, alemana, británica. Increíble. Y luego le montaron otro cuento con fotografías, oíganme bien, de que era homosexual y tenía un amante que era el presidente de Radio France. Y esto era en toda la prensa europea. Óigame esto. Y él y su señora decían, ¿qué hacemos? ¿Rectificamos o no? Que Brigitte era una fachada, que Brigitte alcahueteaba todo eso. Bueno, no obstante semejantes 2 barbaridades, Dios mío, contra un candidato, ganó, y ganó bien, y barrió, y ahí está. Pero es para mostrarle lo duro que es esto, lo complicado. Todavía no sabemos aquí qué más cosas van a pasar. Bueno, entonces fíjense, tenemos eso, y tenemos al sistema representado en la votación de la calle, nada, y la votación de Vargas Lleras es muy precaria y se acabó. Entonces lo que ocurrió el domingo, créanme, fue una revolución política de alto turbique. Es una maravilla. Agradezcamos que los políticos los critican mucho en la radio y tal, pero es que usted dijo esto y lo otro, le decían a Gaviria esta mañana. Por favor,
si uno tiene que quedar amarrado a lo que dijo hace 4 años, hace 8 años, en Colombia habíamos tenido que seguir entre liberales y conservadores dándonos plomo, porque Laureano Gómez, porque Carlos Lleras, no, pues un momento ya dijimos, mire, ya no más, y se acabó. A usted no lo pueden amarrar a que usted le dijo mentiroso a Uribe, y entonces ¿por qué ahora se alía? No, ya no más. La política se inventó para eso. La política se inventó para que no haya como la sociedad es conflictiva, no hay manera de que la sociedad no sea conflictiva, para que el conflicto no se traduzca en violencia, y la violencia en guerra, eso es todo. Para eso se inventó la política, por eso es que yo defiendo la política, elogio la política, porque es eso que hemos visto esta semana en 2 días, que es que los que decían que no, que eso era intransitable, que se odiaban, que no podían hablar, que no podían, mentiras, ahí están juntos todos. Es eso. Pero si no hay eso, entonces ¿qué? Bueno, dejémoslo ahí. Créanme que lo que ocurrió es una cosa tremendamente importante. Hagamos una pregunta, mire, la izquierda mundial, créanme, Colombia es un objetivo, créanme eso, de la izquierda mundial que nunca ha entendido por qué en Colombia no pasa nada. Para ellos no pasa nada quiere decir porque aquí no hay izquierda en Colombia. ¿Qué pasa? Es un país con una gran desigualdad, esto, lo otro. ¿Cómo es posible que en Colombia no pase nada? Bueno, la gran estrategia de la izquierda fue desde hace un buen rato cómo dividir el establecimiento. Y el establecimiento se rompió. Esa fue la pelea Santos-Uribe, que contaminó, arrastró la política, arrastró al sector empresarial, arrastró los medios de comunicación, arrastró la academia, arrastró todo. Entonces el establecimiento se rompió. Claro, al romperse el establecimiento, la izquierda decía, por fin podemos ganar. Yo recuerdo a uno de los candidatos en una tertulia hace como un año decir, pero ¿por qué se quejan tanto de que está dividido el establecimiento? Si eso es lo que nos va a permitir ganar. Claro. La tesis es, el establecimiento unido jamás será vencido. ¿Ves? Pero como estaba dividido, perdido. Y usted vio como en 2 días, que no alcanzaron en un día porque es que el teléfono no da. Pero en 2 días ya se acabó, no estamos divididos, ya se acabó, no estamos divididos, señores. No está dividido el sector empresarial, no está dividido el sector, ya se acabó. Vamos a ver qué sigue después, pero por ahora se acabó. Era caricatura y matador hoy. El presidente Uribe y todos en fila detrás. Muy bien, perfecto. Como el flautista Jamelín, todos detrás. Bueno, muy bien, perfecto. Sigamos. Pero fíjese usted, el presidente Santos, sabiamente, la prensa tampoco lo dice, se fue para París. No nos dijeron se fue, no, hoy no lo retrajo, mire, está en París, le dieron la OCDE, no sé, no me diga. Yo me dijo, yo no estoy en este lío, ustedes verán, hasta luego. Perfecto, muy bien. Fíjense ustedes, cuando uno pregunta quién fue, claro, había esta oportunidad para la izquierda, fue unida la izquierda a la elección del 11 de marzo, perdón, del domingo pasado. ¿Fue unida? No, fue dividida entre Petro, Robledo, Clara y Piedad. Pero si era su oportunidad, no. Difícil unir la izquierda en Colombia. Digamos que Petro ha logrado la máxima unión, pero como les dije, hasta ahí llegó, pero él estaba claro, como está claro ahora, entonces ahora no puede proponer ya esa alianza, ¿ya para qué? Entonces habla de lo que hablaban las FARC cuando se hizo el acuerdo de paz, cuando dijeron hay que hacer un gobierno de transición, y el gobierno de transición era un gobierno, claro, digamos como un frente nacional, pero con las FARC, donde se pluralista en ese sentido de ellos,
en el cual se consolidaba el proceso de paz. Bueno, eso es lo que ha vuelto a sacar ahora Petro, ayer y hoy, está en esas. Entonces le dice a Duque, hola, ¿por qué no hacemos un gobierno conjunto? Pero es una cosa rara, ¿no? Es decir, así como se unió de repente el establecimiento, entonces ahora el establecimiento y el antiestablecimiento, unámonos, y así quedamos todos adentro y no hay problema. No, créanme, hay que defender que haya desacuerdo en la sociedad, hay que defender que haya conflicto, hay que defender que haya ideas diferentes, miradas, perspectivas, futuros diferentes, porque si no la sociedad no avanza. Ahora, otra cosa es cómo se tramitan esos conflictos y esas diferencias. Vámonos para el domingo 17 de junio. A ver, ¿qué va a pasar ahí? Mire, normalmente, pues como no quedan sino dos candidatos, y en este caso, dos candidatos realmente opuestos, realmente diferentes, en todo. Entonces, la cuestión es, bueno, ¿por quién va a votar la gente? Entonces comienzan a hacer las sumas. Yo no creo en esas sumas. Lo que hay es la percepción de la gente sobre los dos candidatos, porque ya no hay más. Entonces, ¿qué percepción es y cómo se construye esa percepción? ¿Se construye con el apoyo de los partidos políticos? No, fíjense lo cuidadosos que han sido en no jugar como han jugado siempre, sino simplemente el candidato que decida cuenta con nuestro apoyo, no pedimos nada a cambio, no tenemos unas tesis programáticas que ojalá considere, no, eso. Aún en el tema de paz, donde está el desacuerdo mayor, César Gaviria salió y dijo: conversé 3 horas con Fajardo y llegamos a una conclusión. Yo no puedo, Fajardo dice, yo tengo que plantear esos desacuerdos. Gaviria dice, yo tengo esos desacuerdos con usted, entonces ¿cómo los resolvemos? ¿Cómo hacemos? No, nosotros lo apoyamos, en el Congreso votamos de una u otra manera y eso que lo resuelva, si se aprueba lo que usted dice o se aprueba lo que yo digo, la Corte Constitucional. Todos sí, la Corte Constitucional, venias a la Corte, perfecto, entonces ya no hay desacuerdos, fácil. Ese es el tema. Entonces lo que queda ya no son los temas, no quedan los temas, lo que queda es la percepción sobre los dos candidatos. Digamos, si se diaboliza al uno o al otro, si se presenta una imagen más negativa del uno que del otro, si se presenta una imagen más amable del uno que del otro, eso es lo que está en juego en estos días, no hay más. Que más debates, por favor. Yo creo que no aguantamos un debate más. Debates, que 1 minuto, que 1 minuto y medio, que 15 segundos, pero ¿de cuándo acá a un candidato presidencial le dan 15 segundos para que diga algo? ¿Esto qué es? Preguntas repetitivas, ¿y usted qué va a hacer con Venezuela? Por favor, no, realmente yo creo, yo no sé cuánta, en cualquier país del mundo, cuando termina un debate le dicen a usted, pero en segundos, lo oyeron tantas personas. Aquí no, por lo menos yo no vi ese dato. Y luego le dicen, el debate, según una encuesta que hicimos, lo ganó fulano o fulana. En Estados Unidos todos los debates los ganó Hillary, todos. A Trump le fue muy mal, bueno, ganó Trump, gracias. Sigamos. El cuento, mire, el cuento de los debates, dicen que hubo 37 debates, depende de cómo los cuenten, los que hubo en universidades, en la radio, en la televisión, no sé qué, en los gremios, ¿no? Y otros dicen que 17, pero ya no más, ¿qué más van a debatir Petro y Duque? ¿Qué más? Ya debatieron 37, 30, dije, ¿qué más? Y además, ¿usted qué debate de Petro? ¿Lo que dijo hace 15 días, lo que dijo antes de ayer o lo que dijo hoy? ¿O lo que va a decir mañana? ¿Ya para qué? Ya no más. Y ya lo que hay es
esta cuestión de que quedan 10 días, creo que el lunes es fiesta, esto ya, ¿no? Entonces, ya lo que queda es la percepción, que no ocurra un hecho, digamos, que cambie totalmente la percepción sobre Duque, o un hecho que cambie totalmente la percepción sobre Petro, favorable o desfavorable, es eso. Pero ya que más dice usted, que más propone, muy complicado. Sigamos. Miremos, a ver, ¿por qué esta elección produjo tantos votos? ¿Por qué no se rompió la abstención? No, se aumentó la participación. Colombia tiene en elecciones de este estilo una abstención equivalente a 45,5, 46%. Esta vez la participación, ¿no?, llegó a 54%, antes era la abstención, esta fue la participación. Maravilla, excelente. Lo más importante es averiguar, ¿cuáles fueron los abstencionistas que votaron? ¿Los campesinos o los urbanos? ¿Qué urbanos? ¿Los pobres, la clase media o los ricos? Ricos no hay tanto, Entonces, no, entonces, ¿quiénes? No saber eso, miren, en cualquier país del mundo ya habría investigación sobre eso, es definitivo, ¿no? Entonces unos dicen una cosa, otros otra. Realmente se movilizó fue el voto urbano. ¿En dónde? ¿Cómo? Ahí está el secreto. Se pueden movilizar más electores en junio. Mire, en Colombia hay disponibles, así lo llamo yo, hay por lo menos 15 millones de votantes. Usted me dice, si usted mueve la mitad de eso, la 10ª parte, ahí hay un juego. Pero ¿cómo se movió? ¿Qué pasó? ¿Por qué se movió esta vez? ¿Qué pasó? Señor, se movió esta vez porque la gente tuvo una percepción de lo que en teoría política se llama una elección crítica, un critical election. Una elección crítica es aquella en que la gente cree que se va a jugar casi todo. Y entonces, claro, el tema de que esto puede ser Venezuela, el tema de que las FARC se van a quedar con esto, esos temas llevan a una elección crítica. Y entonces la gente se moviliza. Cuando la gente no ve eso, como que dice, bueno, esto ahí va bien, va regular, bueno, yo no tengo por qué moverme. Esa es una explicación de la abstención, no la única. Llevamos décadas de abstención, no hay manera de que nadie dé 20 pesos para estudiar la abstención, por favor, que es vital. Porque si nos produce una movilización como la del domingo, cuando si eso se dobla o se triplica, este es otro país, esto es otro cuento. Bueno, nadie le importa, dejémoslo ahí. Entonces, la próxima elección, me atrevo a decirlo, no va a haber tanta votación, va a haber más abstención. Porque los ninis precisamente votaron porque no querían ni al uno ni al otro. Si a una les dice, oiga, Nini, ahora vote por el uno o por el otro, dice, no, por favor, si yo voté. Entonces, claro, algunos cambiarán, pero hay ahí un electorado grande que va a decir, bueno, entonces no, ya dejamos una constancia, ahí estamos. El doctor Fajardo dice que nos vamos a ir a las elecciones municipales, vamos a ver. Pero hay un elemento, sería una sorpresa, crean, que en la elección de junio haya más votantes, o siquiera los mismos votantes. La elección de junio va a ser diferente de la de marzo, diferente de la de este domingo pasado. ¿Por qué? Porque no son sino 2 candidatos, y ahí, como les dije, Chirac en un caso sacó 18%, y en la segunda sacó 83%. Claro, al otro día volvió a tener 18%. No sé si ya lo dije, los franceses dicen, en la primera vuelta usted vota con el corazón, por el que quiere. En la segunda vota con el bolsillo, ya no más, yo no corro riesgos, ya es esto y se acabó. Ya usted no vota por el que quiere, vota en contra del que pueda hacer cosas que usted no quiere que ocurran.
con el bolsillo. Vamos a ver cómo es eso, pero así lo visualizo. Digamos, ¿cuál es el significado de lo que le pasó a Humberto de la Calle, de lo que le pasó a Vargas Lleras? El significado ya lo he dicho, pero digámoslo más claramente. El significado es que la estructura política tradicional de Colombia barrida. ¿Es eso? Lo que hay es nuevo. Lo que hay, es decir, el Centro Democrático, el señor Duque, eso es nuevo. El señor Petro y lo que tiene, eso es nuevo. Eso es nuevo. No hay un partido de izquierda con los votos que tiene Petro, eso nunca ha existido en Colombia, señor. Y el partido que movilizó lo del Centro Democrático tiene 5 años. ¿Es eso? Y el señor Duque tiene menos de 5 años. El señor Duque llegó a Colombia para ser senador sin votos. Presidente Uribe dijo: ¿usted es senador? Sí, yo soy senador, listo. Ahora habla bien, tiene los datos en la cabeza. Ayer en el programa de Yamín nos demostró que baila muy bien, canta, toca guitarra, ¿no? Juega con el balón, se sabe todas las alineaciones de los equipos hace 20 años. Uno dice: pero por favor, ¿qué tiene usted en la cabeza? ¿No? Impresionante. Bueno, muy bien. Bueno, está bien. Pero son figuras, digamos, más nuevos sin duda Duque que Petro. Y yo cuando hablé de alguna manera de Duque para describir los candidatos, dije que tenía lo de Macron. ¿Qué era lo de Macron? Cambio 16 en España en febrero le dio la portada a Duque y dijo: es el Macron. Dijo que no dijo el Macron colombiano, dijo el Macron latinoamericano. Y está bien. Bueno, entonces yo dije: Duque tiene el síndrome de la virginidad. Rudolf Gómez se molestó mucho porque creyó que yo estaba atacando de la Calle, ¿no? Y la Calle es amigo y todo, pero claro, de la Calle no tiene el síndrome de la virginidad, por supuesto que no, que ha sido ministro de todos los gobiernos, todas las cosas, todo, no. Pero Fajardo es que no tiene nada. Entonces yo: no, es que Fajardo no tiene experiencia. Yo decía: mire, por favor, su ventaja comparativa, le decía a algunos amigos de él, la ventaja comparativa de Fajardo es que no tiene experiencia. Porque la experiencia en Colombia, en política, quiere decir que usted está contaminado, usted está untado. Ese es el problema de la experiencia en Colombia. Ese fue el problema de Vargas Lleras, ese fue el problema de la Calle. ¿Cómo es posible que una persona como de la Calle, que está en la primera página de los periódicos, desde el gobierno de Gaviria, por decir lo mismo, esto es 1994, son 24 años, saque menos de 400,000 votos? ¿Cómo es posible que Vargas Lleras, en primera página, y en este gobierno en super primera página, ministro del Interior y Justicia, como si hiciera falta, ministro de Medio Ambiente y Vivienda, como si hiciera falta, bueno, todos los billones, todo, ¿cómo es posible que saque menos votos de los que sacó hace 2 meses, el 11 de marzo, para la elección de Congreso? Quizás menos de la mitad. ¿Cómo es posible? Señor, es posible porque esta elección lo que hizo fue barrer con la política tradicional. La política tradicional quedó barrida. ¿Qué sigue ahora? Vamos a ver. Los políticos tradicionales tienen la capacidad de resucitar, de reeditarse, de reformularse. Eso ocurrió con la constituyente del 91. Los señores, pues, después de la constituyente, resucitaron y bloquearon buena parte de la reforma del 91. Ahora puede ocurrir lo mismo, depende. Pero por ahora, digamos que el establecimiento político tradicional y los factores de poder que lo acompañaban, eso que el Contralor General de la República llamó hace 4 meses el partido único de los contratistas que decide a nivel nacional, departamental y municipal, ese partido único fue derrotado. Y era igual de todos los grupos políticos. Entonces,
el significado de esta elección es enorme. Es posible que no se mantenga eso que ocurrió, pero que se produjo un cambio semejante al que se produjo en Francia, no tengo dudas. Entonces por eso uno dice que pasado es mejor no tener pasado, ¿no? Eso parece. Muy bien. Digamos el triunfo de Petro, ¿cómo se puede interpretar el significado de eso? Miren, en primer lugar, la tesis que ha mantenido una serie de analistas, historiadores sobre Colombia, que dicen, miren, en Colombia no ha habido un partido de izquierda por la existencia de los grupos guerrilleros. Pero los grupos guerrilleros bloquean la posibilidad de que exista una izquierda en Colombia y por eso internacionalmente se desesperan de que no haya una izquierda en Colombia, una izquierda viable. Entonces, digamos que Petro es la expresión de que ya con las FARC fuera del juego, con el ELN buscando a ver cómo encuentra un camino, de suyo ya no hay guerrilla y entonces la izquierda y las expresiones y las actitudes que pueden tener alguna simpatía, algún acercamiento a las ideas de izquierda, tienen la libertad para hacerlo sin que les digan guerrilleros. Muy bien. Entonces, eso es de alguna manera lo que la izquierda y Petro y su gente creen que está ocurriendo en Colombia. Que por fin se puede construir una izquierda en Colombia. Y yo personalmente creo que sí. Yo creo que lo que ocurrió este domingo, mírenlo bien, es un deslizamiento de la opinión pública hacia la izquierda. Eso es lo que ocurrió el domingo. Que por todo el juego y tal, no vamos a tener probablemente un presidente de izquierda ahora, parece claro. Pero lo que parece más claro es que hay un deslizamiento de la opinión pública hacia la izquierda y que, díganme bien lo que voy a decir, ya por fortuna terminaron de almorzar, si nos atragantan. Muy bien, miren, si no se introducen reformas muy serias en la vida política de Colombia, en el tema de las instituciones, en el tema de la lucha contra la corrupción y en algunas reformas sociales, señores, señoras, den por seguro que Petro es el presidente de Colombia en el 2022. Punto. Esta campaña es para ahora, pero señores, esta campaña es para el 2022. De manera que si no hacemos un esfuerzo de verdad, porque este país no siga siendo como lo hemos visto, que fue lo que se derrotó, eso quedó derrotado. Hay un buen comienzo el domingo, y hay un anuncio, hay una advertencia, si no respetamos esa advertencia, señores, vamos por el camino de México, vamos por el camino de Nicaragua, vamos por ahí. Mire, en México, hace el 1 de junio, creo, el 1 de julio es la elección. Comenzó, creo que el 1 de abril, si no me acuerdo, la revista Proceso, que es la revista más importante de allá, sacó una portada con los candidatos, 4 candidatos, y un titular. Lo único que había en letras era esta frase: resignado el sector empresarial se prepara para la victoria de AMLO. AMLO es López Obrador, que va en su tercera, ¿no?, candidatura, que ha creado todo tipo de líos, que fue alcalde de Ciudad de México. Bueno, ya. Y aquí sería exactamente lo mismo. Ojo, vamos a ver. Yo creo, fíjese usted, yo creo que Colombia necesita un gobierno de izquierda. Pero la pregunta es, ¿un gobierno de izquierda de Petro? ¿Un gobierno de izquierda de Robledo? ¿Un gobierno de izquierda de Clara López? ¿Un gobierno de izquierda de Piedad? ¿O de otro, no sé de quién? Es decir, parece claro, que yo creo que ha sido el problema ahora, el problema que tiene Petro, es que su gestión como alcalde es tremendamente discutida, parece caótica, en fin. Entonces no
Pero digamos, si usted mira a Clara López, y usted dice, bueno, usted diría, ¿cómo la van a nombrar a una señora que es presidenta del Polo y ha sido candidata del Polo, así sea López, Obregón y todos los demás apellidos ilustres de Colombia? ¿Cómo la van a nombrar ministra de Trabajo? Nómbrenla en lo que quieran, pero no en trabajo, con los sindicatos, de por Dios, contra los industriales. No pasó nada que yo sepa. Yo no he oído una crítica, nada. Claro, yo estuve en Harvard, en Princeton, después remendó con los Andes, no se sabe cuál es mejor entre las tres. Pero en fin, por favor, no hubo, digamos que yo no he oído. Digan, está loca, miren lo que hizo. No, yo no he oído. Es sensata, dice las cosas que bien. Entonces, pero digamos, Colombia necesita, así como, digamos, la Bachelet en su primer gobierno, su segundo es más discutido, bueno, necesita un gobierno. Aquí se requiere una alternación, como ya no hay liberales ni conservadores. Los liberales, digamos, que representaban de alguna manera la izquierda, el señor Alfonso López Pumarejo, eso pudo ser de alguna manera el presidente Barco, o pudo serlo Carlos Lleras con la reforma agraria, pero en fin, pero eso se acabó. Ahora tenemos y vamos a tener N partidos. Entonces, en algún momento la izquierda va a ganar, en algún momento. Bueno, ojalá haya una izquierda sensata, ¿no? Bien educada, con un sentido del Estado, un sentido del buen gobierno, etcétera. Vamos a ver, vamos a ver. Pero digamos que ahí está el significado de la elección de Petro. Que Fajardo haya derrotado a Petro en Bogotá es algo asombroso. Petro sacó en Bogotá 1.098.000 votos, Fajardo sacó 1.240.000, es 33 versus 29. Porque claro, Petro dedicó el gobierno a construir una maquinaria política en Bogotá y lo dejaron. Eso fue absurdo, eso fue monstruoso, con un costo descomunal para la ciudad y además un costo en dinero, pero no, dejaron que así ocurriera. Ustedes saben que hay un proyecto de reforma constitucional andando en el Congreso, creo que le falta un debate para que la elección de alcaldes se haga también con 2 vueltas. Vamos a ver si resulta. No es que eso asegure, pero hace más seria la decisión. Pero digamos que ahí hubo un juego fuerte. En Colombia no nos hemos dado cuenta de que la izquierda ya ha gobernado. Gobernó Cali, gobernó Pasto, gobernó Bogotá, y no una vez, 3 veces, en fin. Eso es muy importante, que educa a la izquierda para el gobierno, pero no hay que pasar por alto que en las principales ciudades de Colombia, el voto urbano cada día se desliza más hacia la izquierda, porque hay muy pocas ofertas claras, serias, respetables en centro o en derecha. Yo, por ejemplo, no hubiera titulado el tiempo del lunes derecha versus izquierda, ¿no? Yo hubiera titulado, fíjense ustedes, centro derecha versus izquierda radical. A mí me parece muy injusto decir que Duque es derecha. No veo por qué dicen eso. No decir centro derecha es darle una ventaja al otro, pero bueno, en eso estamos. Bueno, en Colombia hay que estudiar muy bien el tema de la izquierda. ¿Cómo es que está ganando? ¿Cómo es que se está consolidando? Todo. Ya hay que estudiar muy bien el tema de las coaliciones. Nada de eso se está haciendo. Miremos el significado de las FARC en estas elecciones. Entonces, utilizan como argumento el propio de la calle, que a mí me parece equivocado. Que decían que habíamos entregado el país a las FARC. Fíjense, no sacaron sino 50.000 votos. Fíjense, no pudieron sostener una candidatura presidencial. Miren, totalmente equivocado ese análisis. Les voy a explicar de qué se trata. Las FARC están claras en que buscar poder a nivel nacional en ese momento es un error y una tontería. Lo buscaron en 1986. Como ministro del gobierno yo tuve al frente
5 senadores y 9 representantes elegidos, no designados, popularmente por el partido de la UP, que era el partido de las FARC. Iván Márquez era representante a la Cámara, ahí al frente, ahí lo tenía. Se quedaron con el Congreso, porque ellos estaban entusiasmadísimos, qué maravilla el Congreso, los discursos, los ministros, pero muy bien, los demás andaban pues los ministerios pidiendo puestos y contratos y toda esa locura, no apoyaban a los ministros, nada, a uno lo cocinaban allá, bueno, muy bien, pero se dieron cuenta de que eso no servía para nada, que a la hora de votar, ¡pum!, el gobierno ganaba, pues por favor, ¿y qué estaban haciendo ahí? Se fueron retirando, algunos los mataron, hay que reconocerlo, otros se fueron retirando, Iván Márquez se retiró, se fue, como ahora. Entonces, las FARC están claras en que el poder nacional es una ilusión. Ahora, no después, que lo que tienen que conseguir es el poder municipal. Esas son las elecciones del año entrante. Eso es lo que dice Fajardo que él va a trabajar, no como izquierda, sino como con su grupo. Pero ahí es donde va a haber un juego muy duro. Eso es lo que han venido ganando las izquierdas en Colombia, las ciudades, la elección de alcaldes y algunos gobernadores. Y luego, digamos, que el poder de las FARC, es una equivocación decir lo contrario, no está en tener ahora votos, 100.000, 200.000, 300.000, no, 1.000.000, no. El poder de las FARC está en el poder social, en que controlan buena parte de los sindicatos en Colombia, en que van a ser los dueños de la protesta social en Colombia. Los acuerdos de paz son 60 páginas o más sobre eso. El gobierno tiene engavetados N decretos sobre eso. La Corte Constitucional está estudiando las reglas de la protesta social. Una cosa, es eso. Lo que les interesa a ellos, poder municipal y protesta social. Y eso es lo que los llevaría a tener un poder nacional sólido, no baboso, no en el aire, sino con bases, enraizado en la vida municipal y en las organizaciones sociales, que es lo que no tiene ni el Partido Liberal, ni el Conservador, ni Cambio Radical, ni nadie. Es eso. No hay que equivocarse en esa ilusión de que, mire, no tuvieron votos. Mire, primera decisión, tesis de abril el año pasado para conmemorar las tesis de abril de Lenin, hace 100 años. No habrá candidato presidencial. Yo dije 40, así es. Después que sí, que va a haber candidato presidencial, que Londoño. Estaban resolviendo un conflicto interno entre Márquez y Londoño que han peleado toda la vida. Muy bien. Londoño le pasa lo que le pasa, se enferma y tal, se retira la candidatura, entonces no van. Se fija, ay, nada, no tienen nada, y los votos que sacaron fueron 50, no existen, las FARC no existen. Señores, sí existen, y existen de una manera muy significativa. No cometan ese error de interpretación, que lo están cometiendo todos, pero es realmente una equivocación muy grande. Y luego tienen, que no sabemos, señores, no sabemos el tema del control de los cultivos de coca y de la exportación de cocaína. Ese es el caso Santrich, ese es el lío en que estamos, porque sí es cierto que las FARC controlan eso, como lo han controlado, y que es cierto que sí controlándolo, estamos ante un factor perturbador de la vida política y social en Colombia, descomunal. Por supuesto, Estados Unidos no acepta eso, y eso se atraviesa en nuestras relaciones con Estados Unidos. Muy difícil. Mire, por favor, hay que mirar eso. Muy rápidamente, para reiterar, el significado del triunfo de Duque, pues es eso, es la novedad, es la frescura, es la no tiene pasado. Es los franceses. A Hollande le preguntaron al presidente Hollande, ¿por qué cree usted que ganó Macron? Dijo, porque es un infractor. Y esto como así, ¿cómo así? Sí, es un infractor. Él violó todas las reglas.
En Francia nadie podía ser candidato presidencial si no había sido primer ministro o había ocupado varias carteras. No importó. Usted no podía ser candidato presidencial si no tenía el apoyo de una fuerza política seria, importante. Por todo él fundó un partido 9 meses antes que se llama la République en Marche, la República en Marcha, Emmanuel Macron. Eso fue lo que hizo, 9 meses, y barrió, acabó con todo. De manera que es eso. En el mundo entero hay una crisis, créanme, de los partidos políticos, del sistema político, de la democracia, porque han pasado cosas muy complejas que el sistema político no ha podido tramitar, asumir. Entonces no es el solo caso de Colombia, no es Estados Unidos, Gran Bretaña, España, Francia, por favor. Pero aquí está ocurriendo y hay que mirarlo así. Miremos el impacto de los debates. A mí me molestaron mucho, me parecieron muy mediocres, etcétera, pero digamos, haciendo un esfuerzo, ¿qué impacto tuvieron? Yo digo, en el caso de Duque, mostrar una persona que tenía entidad propia, intelectual, política, que se defendía solo, está bien, yo creo que eso lo ayudó. En el caso de Petro, yo creo que mostraron que un hombre muy hábil, no, yo creo que fue el que mejor aprovechó los debates y que mostró un político hábil, sabía adaptarse, sabía jugar, sabía confrontar, en fin. En el caso de Lacalle y Vargas, no, mostró que eran políticos tradicionales, con el estilo tradicional, la retórica tradicional. Digamos, en el caso de Vargas era un poquito sobrado, en el caso de Lacalle demasiado vehemente, no frente al estilo retórico y de manejo de los otros candidatos. Yo creo que a ellos no los favoreció de ninguna manera, como parece demostrado. A Fajardo, digamos que a Fajardo le ayudó, pero sin debates al comienzo, la imagen de él. Se debilitó su imagen después del 11 de marzo, mucho. Y ya al final, cuando esto se puso muy radicalizado entre Petro y Duque, entonces ya sacaron el cuento del profesor y sacaron el cuento del Nini, ya mezclaron ni el uno ni el otro. Y eso le dio un juego. Fajardo, una conversación con él en una tertulia acá de Santiago Montenegro, y él contó cómo en Antioquia su condición de profesor lo perjudicaba, porque los antioqueños lo que valoraban eran las habilidades gerenciales. ¿Y eso de profesor para qué? ¿No? Y nos recordábamos que JJ Rendón le aconsejó a Santos en la campaña cuando estuvo cuando estuvo Mocus de contradictor, JJ le dijo, dígale profesor todo el tiempo. Entonces Santos le decía, profesor, ¿no? Porque es ponerlo en las nubes, pues los profesores pues somos loquitos, perdidos por allá. Entonces, dígale profesor. Y él un poco renunció a que le dijeran profesor. Curiosamente, al final de la campaña metieron el tema de profesor y parece que funcionó en las ciudades, por lo menos en Bogotá. Bueno, vamos, yo siempre creí que el título de profesor ayudaba, parece que no, pero ahora sí, una gran cosa. Bueno, entonces miremos otra cosa que no quedó clara. La he dicho, pero la voy a decir de otra manera. El 11 de marzo, la presidencialización de la consulta interpartidista produjo un efecto del éxito. Una vez que quedaron Petro y Duque, un efecto del éxito. Ya la gente no miraba sino los dos.